Oh, de descontar. O sea que Pablito se va. A propósito, ahora sí, ya todas las diferentes capacidades del módulo de sílabos y contenido, claro, esto no está bien. Ya están todas las notas. Ya, sí. Ya, no falta nada. Vamos a iniciar en este capítulo que es de elementos de compresión. Pongamos capítulo 4, elementos de compresión. Compresión simple. Vamos a empezar con una introducción al tema. Igual que en el caso de elementos a adquisición simple, en el cual el esfuerzo es estimado o la relación entre la fuerza y la área total de la interpretación, lo mismo vamos a suponer en este capítulo de elementos a compresión simple, en el cual la carga axial se aplica en el centroide de la sección transversal y se presupone de que los esfuerzos de compresión se distribuyen uniformemente en toda la sección transversal, y esa situación es bastante correcta en el cuerpo del elemento, y existen ciertos problemas en los apoyos en donde se aplica la carga. Sin embargo, el tema de las conexiones no vamos a explicar. Entonces, dicho eso, vamos a describir los elementos de la compresión. Son elementos estructurales sometidos a compresión simple. ¿Qué significa eso? Que no existe flexión o otro tipo de esfuerzo. Por tanto, para que esto sea posible, la carga axial es aplicada a lo largo del eje longitudinal. A través del centroide. Eso que implica que no existe excentricidad en que tener flexión. A través del centroide de la flexión. El esfuerzo se estima como la relación entre la carga aplicada, P, y el área de la sección transversal, el área total de la sección transversal. ¿Quién me ayuda con ejemplos de elementos que trabajan a compresión simple en la vida práctica? No, eso ya, a ver, este es del acero de repuesto, pero el elemento no es nada. No, eso no tiene nada. Claro, en una estructura de acero. Las columnas en un edificio por lo general reciben carga axial más presión. Un puente, pero un puente es una armadura. Ejemplo, elementos a compresión en armadura. Son elementos de compresión, igual que el caso de barras en armaduras. Generalmente los elementos verticales, que llaman montantes, son los elementos de compresión.
igual, si tengo una armadura, simplemente apoyada, los elementos del cordón superior trabajan a la compresión. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Diagonales de pórticos baliestrados. Las columnas del sistema gravitacional de un edificio pueden ser casi consideradas elementos de la conexión simple, es decir, cuando existe una conexión simple entre la viga y la columna, una conexión que no transmita momento. Pongamos columnas del sistema gravitacional. Edificios. Por ejemplo, si tengo una armadura y aplican cargas en los nudos. Y le aplican elementos diagonales. De aquí, ¿qué elementos trabajan la compresión? Las diagonales, ¿qué dicen? Trabajan la compresión. No, diagonales. Atención. Y colocar a las diagonales en este sentido contrario y trabajar. ¿Sí? Por el equilibrio de fuerza. Por el equilibrio de fuerza del nudo, simplemente analicemos lo que se planteó aquí, el equilibrio de fuerza. Esta reacción es tomada por esta barra. Esta carga puntual por esta barra, por tanto, las barras del patín inferior trabajan a cordón inferior, trabaja a tensión. ¿Por qué trabaja tensión? Tan solo visualicen cómo se deforma. Correcto. Entonces, si esta barra trabaja a tensión para que el equilibrio y esta compresión para que el equilibrio del nudo se pueda dar, esto tiene que trabajar. Por el contrario, si se coloca un instrumento para tomar esta fuerza de compresión se requiere la barra en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Qué trabaja compresión entonces? El cordón superior. Este trabaja la compresión. Típicamente le llaman montantes, trabajan con presión. Y en este caso las diagonales van a trabajar a Entonces, en una armadura tenemos elementos tipo barra que se puede presuponer un mayor error que trabajan a tensión o a compresión. ¿Se entiende? Entonces, los elementos de este tipo que estamos estudiando en este caso. Y ahí tenemos, en el caso de un edificio arrastrado, tomamos de que este es el edificio arrastrado. Coloco diagonales. Las diagonales básicamente se utilizan para rigidizar lateralmente el edificio. Entonces, estos edificios que están puestos de esta manera tienden a comportarse como una armadura. Por eso son más eficientes. Porque en general el esfuerzo predominante es demasiado. Entonces, estos elementos, cuando se someten a cargas laterales, que puede ser de viento de sismo, un elemento, en este caso este elemento, para trabajar la tensión y el elemento opuesto a la presión. Estos
Estos son ejemplos de elementos sometidos a composición, que también caen en la categoría de composición. Sí, ¿En qué edificios o cuáles se aplica esto? ¿Se aplica en el edificio para o todos son ¿o todos son? arrestados? No, no, por lo general en nuestro medio es poco común el uso del arrendamiento. ¿Por qué? Porque no gusta ver un edificio con diagonal. En general es más simplemente un tema arquitectónico. Ahora, Pero es más, es más eficiente que un edificio apórtico. ¿Por qué? Porque el pórtico requiere dimensiones mayores para tener el mismo desempeño que un marco arrestado. ¿Y cuál es la razón principal? El pórtico es flexible, trabaja esencialmente a presión. El pórtico arrestado es más eficiente porque trabaja como una especie de armadura y trabaja esfuerzos más bien axiales. ¿Sí? Podría mostrar cómo se ve la realidad. Claro, ya les busco, ya les busco. Permítanme ver si tengo aquí. Permítanme ver si no en internet. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un edificio audiovisual. Aquí tienen un ejemplo. Estas son las vecinas. Claro. Sí, hay una mejora. Sí, claro. Por ejemplo, la plataforma financiera acá tienen otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de subterráneo es uno de los problemas que genera el estacionamiento. El pórtico es más eficiente en la institución servita, pero es mucho más costoso, porque requiere dimensiones mayores. Aquí tienen algunos ejemplos. Hay pórticos arrestados que se denominan concéntricamente, que estas diagonales concurren a un punto. Otros, como el que se observa aquí, que no concurren, se denominan pórticos de centro. Estos son ejemplos de edificios. Exactamente. Correcto. Correcto. Esto, esto sería como ejemplos de elementos A con presión sí. Ahora, en un edificio de acero es práctica común ante el cliente, no en el promedio de los países. Digamos que tengo un edificio, esta es la planta del edificio. Es común diseñar los elementos que van a soportar las cargas laterales con pórticos, tienen una sección transversal muy superior que el resto de elementos que se aíslan y que, digamos así, que se diseñan para que tomen únicamente cargas de tipo gravitacional. Entonces, típicamente las columnas van en el interior del edificio. ¿Y qué permite esta distinción? El tipo de conexión. Los pórticos, a momentos que suelen ser rígidos,
tienen un detalle de conexión similar al que vamos a buscar. Una conexión a momento, los que vieron en la clase de estructura de todo, básicamente tenemos la unión viga-columna, debe ser soldada en patín de la viga al patín de la columna, y lo propio el alma. Y aquí típicamente se utiliza rectificadores. Esto permite que la capacidad total de la viga sea transmitida a la columna. Ahora, este tipo de detalle se utiliza para los pórticos que van normalmente en los perímetros. Y en los perímetros y en los pórticos interiores se utiliza generalmente un detalle de conexión, pongamos decir, una conexión a momento, que hace que la columna reciba carga axial y momento flector. En cambio, otro detalle es de una conexión simple o conexión de corte que se llama. Esta es la columna, que es una columna de gravedad, que se llama, diseñada para tomar carga gravitacional. Aquí tiene la conexión. Esto era justo lo que veíamos en la clase de ayer. La manera en cómo conecto es únicamente con una conexión simple, donde no hay contacto entre los patines. Esto que me trae como consecuencia que esencialmente esta viga trabaja como una articulación y lo que se transmite es una carga axial con una intensidad ligera que tiene un momento prácticamente despreciable. Entonces, estas columnas trabajan esencialmente a construcción pura. Entonces, la manera en cómo conectamos influye en cómo se comporta la columna. ¿Sí me explico? Entonces, estos son ejemplos de elementos que trabajan a la compresión simple. ¿Me hago entender? ¿Alguna pregunta? Bien, entrando en materia, entonces vamos ya, esto como introducción, vamos a ver cómo fallan las columnas, cuáles son los modos de falla, y simplemente haciendo una analogía con el tema de tensión del capítulo anterior. ¿Cómo determinábamos la resistencia de nuestra tensión? Simplemente analizando los diferentes estados límites. En tensión vimos que debemos considerar 3 estados límites, que son la manera en cómo puede fallar el elemento. De la misma manera, siguiendo ese mismo criterio, vamos a identificar cómo fallan las columnas de la tensión. Y vamos a determinar en base a eso la resistencia del elemento. Entonces, las columnas fallan básicamente por pandeo. Y el pandeo significa una presión súbita que conlleva a la pérdida de estabilidad global del elemento. Y existen 2 tipos de pandeo. El pandeo, de manera general, es el pandeo global y el pandeo local. Vamos a ver los detalles de cada uno. En función de cómo falle la columna, las columnas tienen una clasificación. A diferencia de los elementos de tensión que no sufren ninguna clasificación. ¿Por qué no sufren? Porque en los elementos de tensión no hay el problema de estabilidad local. Eso existe en los elementos de compresión, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver en este capítulo que las columnas se clasifican en 3 categorías, de las cuales 2 son de nuestro interés. Y los elementos que conforman la sección transversal de la columna, asimismo se clasifican en 2 categorías, y vamos a ver de por qué. Vamos a empezar con la clasificación de la columna. La clasificación de la columna. Las columnas se pueden clasificar como
columnas cortas, columnas intermedias, columnas largas. ¿De qué depende esto? Del modo de falla. ¿De qué depende esta clasificación? Del modo de falla. De las tres categorías, la que no nos interesa es el tema de columnas cortas, porque no son columnas que se utilizan en nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque el modo de falla es únicamente fluencia por fluencia, tal cual como ocurriría en el elemento de abstención. Ahora, existen elementos que son parte de un miembro estructural, como por ejemplo los utilizadores en una liga o en una columna, que pueden considerarse columnas cortas, que podemos ver más adelante, pero en esencia, nuestro capítulo se centra en estudiar las columnas intermedias y las columnas bajas. Entonces, de manera general, vamos a ver que las columnas fallan por pandeo, bien sea global o local. ¿Qué es el pandeo? Yo tengo una columna, todos están con el concepto familiarizado por clases de mecánica de materiales, ¿cierto? ¿Qué es el pandeo? Si yo aplico una carga pequeña en la columna, esto sufre una deformación pequeña. Retiro la carga, regresa a su posición original. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, puede existir una carga que se denomina carga crítica de pandeo, que al aplicarla en la columna produce el fenómeno de pandeo, que es una flexión lateral súbita, que conlleva a la pérdida de la estabilidad y la columna no recupera su geometría inicial. Ese es el pandeo global. Todos están familiarizados con esto. Ahora bien, la carga crítica de pandeo está asociada a un concepto que es el concepto del test y que vamos a profundizar un poco en esta clase. Eso hemos venido conversando desde las clases de práctica, pero generalmente saben olvidar hacer, después vamos a recordar algunos conceptos de práctica. Bien, pero antes de ello, este pandeo puede ocurrir cuando la sección transversal en su totalidad permanece en el rango elástico o cuando ciertas fibras de la sección transversal han alcanzado el límite de fuego. Por un minuto vamos a asumir que la sección es lo suficientemente robusta en su espesor, básicamente, y no va a existir el fenómeno de pandeo local que vamos a ver. Por un minuto solo nos vamos a concentrar en el concepto de pandeo local, pandeo global, perdón. Suponiendo de que exista pandeo global, existen dos posibilidades. La una posibilidad es de que, pongamos así, voy a poner acá, columnas intermedias. La una posibilidad es de que ocurra el pandeo o supran pandeo con ciertas fibras de la sección transversal influente. La otra posibilidad es de que el mismo pandeo ocurra, esa misma flexión súbita, sin que ninguna fibra haya alcanzado el límite de fluencia. Este tipo de columnas se denominan columnas largas. Es decir, sufre el pandeo. Estamos hablando del pandeo global, con todas las fibras
en el campo elástico. En ambos casos, en ambas categorías, será el pandeo, es decir, será esta deformación súbita. Simplemente, ¿qué significa? Si recuerdan la curva de esfuerzo de formación, la curva de esfuerzo de formación de las es la muestra. Aquí tengo el límite de influencia y aquí tengo la deformación unitaria de influencia. ¿Qué estamos diciendo? Asumamos de que esta columna tiene una sección transversal en forma de I. Voy a tratar de dibujar en perspectiva. Esta es la sección transversal, perspectiva, ¿no es cierto? De una columna en forma de esta columna de acá. Aquí está el centroide y aquí aplico una carga axial. Si la carga axial es tal que llega a la condición de carga crítica, va a sufrir el pandeo de esta manera. A propósito, respecto de qué es el pandeo, se va a pandear respecto del eje cartel de X, el cartel de Y va a sufrir el pandeo respecto, la flexión es respecto del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos, tanto en columnas intermedias como en columnas largas, va a existir el mismo fenómeno. ¿Qué diferencia la una de la otra? En el caso de columnas intermedias, ciertas fibras de la sección transversal, que generalmente son estos de acá, alcanzaron el límite de influencia. En el caso de columnas largas, este fenómeno se da sin que ninguna fibra alcance el límite de influencia. Eso quiere, o sea, las columnas largas resisten menos pandeo que las pequeñas. Claro. Porque fallan a un nivel de esfuerzo mayor. Menor. Justamente eso. ¿Y por qué nos interesa diferenciar? Porque las ecuaciones que nos prueban los modelos de cálculo son diferentes, ya que las unas obedecen a la ley de Hooke, porque están en su totalidad dentro del rango elástico, y las otras tienen fibras clasificadas que hacen que el modelo de cálculo no obedezca a la ley de Hooke, por modelo de Hooke. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el pandeo de una columna larga y de una columna intermedia. Ahora, ¿cómo se llama el primer modo de falla? El de las columnas intermedias. Voy a ponerle acá. Las columnas intermedias, pongamos así, columnas intermedias sufren el fenómeno que se llama pandeo inelástico, por la razón que acabo de explicar, que existen fibras que se clasifican y otras no. Las columnas largas, ¿qué tipo de pandeo creen que es? Pandeo elástico. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, ¿qué sucede con el caso de las columnas cortas y por qué no son de nuestro interés? Las columnas cortas no sufren pandeo. Las columnas cortas fallan por influencia y la resistencia es F/Y por AG, es decir, no sufren esa sección súbita, sino se van comprimiendo y fallan cuando su sección transversal alcance el límite. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? El fallo de la columna corta no súbita. No es súbito, más bien el resumen, porque no hay esa tensión lateral que implica pérdida de estabilidad global. Lo que sucede se va comprimiendo y se deforma. Se deforma sin necesidad de intervención. ¿Sí? ¿Se entiende? Pablo, ¿puedes repetir un gráfico con la sección de la línea? Esta sección de este gráfico de
¿Qué es lo que habíamos dicho? Básicamente aquí estamos ilustrando la diferencia entre una columna larga que falla por pandeo elástico de una columna intermedia que falla por pandeo inelástico. ¿Qué estamos diciendo? En ambos casos se da el pandeo, que es esta reflexión que se ve con líneas negras. Pero en el caso de la columna intermedia se da primero con ciertas regiones de la sección transversal que estoy ilustrando con este color rojo, alcanzan el límite de fluencia. Y en el caso de el pandeo elástico, se da sin que ninguna fibra de la sección transversal haya alcanzado el límite de fluencia. Eso es. ¿Sí lo entienden? Pablo, y para saber cuál columna está en el video, hay cierto. Sí, vamos a definir un parámetro que es con eso vamos a definir. Ahora, esto es lo que se conoce como el pandeo local, global. De manera general, vamos a decir, de manera general, las columnas fallan por dos modos. La primera es lo que acabamos de conversar, que es el pandeo global. Ahora, el pandeo global puede ser por flexión, que es el pandeo que acabamos de conversar y es el único que nos interesa. El pandeo también podría ser por torsión o por flexotorsión. Estos dos últimos fenómenos no son de nuestro interés porque no ocurre en las obras ingenierías por lo general. Entonces nos vamos a centrar en el pandeo global por flexión. Y el otro modo de falla es el pandeo local. ¿Me explico? Vamos a ver en qué consiste el pandeo local. ¿Qué es esto del pandeo local? Vamos a diferenciar claramente el pandeo global del pandeo local. Y cuando hablo del pandeo global, nos vamos a referir al pandeo global por flexión. Vamos a poner así. Vamos a poner aquí pandeo local. Entonces, en el pandeo global, lo que ocurre es lo siguiente, lo que ya conversamos. Vamos a la sección transversal de esta manera. Vamos a la sección transversal como de cuando se alcanza la carga crítica, ¿en qué consiste el pandeo local? Global. El pandeo global consiste en esta deformación suya. La columna en su conjunto fallan, ¿cierto? Eso es el pandeo global. Y esta resistencia está asociada a la resistencia de la columna. Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede con el pandeo local? El pandeo local básicamente está asociado con el espesor de la línea. Imaginémonos por un minuto que tengo la misma sección en forma de I, pero simplemente que los espesores tanto del alma como del patín son muy pequeños. Vamos a definir enseguida
no en esta clase, pero más adelante, qué significa el término muy pequeño. Pero por ahora solo imaginemos que la columna tiene un escritorio muy pequeño. ¿Qué va a suceder? Es probable de que falle por pandeo local ante una carga menor que por su vez. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, esta carga de acá, P, que va a ser menor que la carga crítica, ocasiona esfuerzos de compresión en toda la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede ocurrir si los espesores son muy pequeños? Las relaciones ancho-espesor de los elementos son muy altas. La relación entre el ancho del patín y la relación entre el ancho del patín y el espesor es muy alto, quiere decir que el espesor como tal es demasiado bajo. ¿Sí? ¿Y qué puede ocurrir? De que en lugar de fallar de esta manera, lo que ocurra es una deformación a nivel local del elemento. Asumamos de que el alma fuese muy delgado y los patines relativamente robustos o los espesores relativamente altos. ¿Qué puede ocurrir? Que antes de que se flexione de esta manera, el alma, solo el alma, sufra un, digamos así, un arrugamiento y que exista simplemente una falla en el local. ¿Me explico? Eso es el pandeo local. ¿Y qué trae como consecuencia? Que la resistencia a compresión se vea disminuida. Sí. Lo mismo puede ocurrir que el patín como tal sea demasiado delgado y en ese caso el modo de falla va a ser igual a lo que muestra. Digamos así que es como que se arrugara el patín. ¿Me hago entender? Un ejemplo un poco más coloquial, pero más sencillo de entender es de la lata de una gaseosa. ¿Qué sucede con la lata? Tiene un espesor demasiadamente delgado. ¿Sí? Si ustedes la aplastan, no falla de esta manera, no se deforma con una flexión súbita, sino que si ustedes se arrugan, eso es el pandeo global. ¿Me explico? Estos son los dos modos de falla general y que vamos a estudiar. El pandeo global, que puede ser de dos tipos, elástico o inelástico, y ocurre cuando las secciones contienen elementos no esbeltos, que vamos a definir más adelante. En este caso, para el cálculo del pandeo global, me anticipo y vamos a usar el área total de la sección transversal. En el caso del pandeo local, tenemos que encontrar una área efectiva, que es menor que el área total. ¿Qué implica esa reducción? Simplemente implica reducción en la resistencia de las columnas. ¿Me hago entender? ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar con el pandeo global. Y vamos a empezar con el pandeo global de columnas largas. ¿Sí? El largo de la. Sí, adelante. El largo del elemento superior es la cordillera.
Ya vamos a ver. Después de internet. Sí. Permítanme. Ya, ahí está. Pablo, sí, su pandeo local ya no diferencia en las colonias. De nuevo la pregunta, por favor. Para el pandeo global hay la distribución y la larga. Para el pandeo local ya no se diferencia. No. La diferencia que acabamos de hacer es que solo para columnas que van a fallar a través del pandeo global. Pues, ya vamos a ver en el caso que da. Y eso es de qué depende de la relación al sucesor de los temas. Listo, ya regreso. Ahí estamos. ¿Queda claro ahí la pregunta? Sí. Ya. Entonces, decía, vamos a iniciar ahora el tema de la teoría de columnas. Me parece que podemos ver antes, me parece que hubo un video que explica un poco más del tema del pan de roca, pero un segundo. Vamos a ver si nos permite una mejor comprensión del tema del pandeo local. El tema del pandeo global, que vieron ya desde el mecánica de materiales, ¿no? Desde lo que era el pandeo de la métrica. A ver, ahora se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. A ver, veamos si esto les ayuda a entender un poco mejor. Behavior of instruction, ready for local working effect. Further, when we demonstrate the important behavior of instruction, ready for local working effect. Further, adaptation, the sheet of paper when we do the and the one with the orange and with the red. Because of both are being the same. Now, which one will take the most load? Let us see. As soon as you can see the working effects here, and I'm trying to hold so that it will not fall. You can see the local working effect. This is for local working effect. So here also it has happened. So that will not allow the structure to make more load. So now, básicamente, si te entienden los ejemplos, ambos las láminas tienen el mismo espesor, pero el largo es mayor. Eso significa que la relación entre el largo y el espesor es más alto. Eso es todo, ¿no? Este es el pandeo local, es el de algo. Ahora, cuando a pesar de que el espesor es el mismo, pero el largo es menor, significa que la relación entre el espesor es más baja, ahí puede ocurrir el pandeo global y la carga de la columna o la carga de la columna es superior.
¿Por qué la tercera columna, a pesar de que tiene el mismo espesor, son más largos? La polla de No, porque es un simple apoyo tanto arriba como abajo. O la inercia. Que vamos justamente eso. Tienen el mismo espesor blanco. But is something which needs to be discussed further. Is it talking about the stipend length? So as long as the stipend length is more, if it is the stipend element length, if the stipend element length is more, the more it is susceptible to local looking because there is no support on the other side. Vamos a hablar de aquí está última. The third rate is element and support element. So, stipend element, if you got stipend, because of that, it will be more low. So it is Sí, se entiende esta idea. Vamos entonces. Antes de entrar a la teoría de columnas, me parece importante otro tema. ¿Alguna pregunta antes de? Básicamente, con esto lo que hemos buscado es explicar los dos modos de falla. El pandeo global por flexión y el pandeo local. Esos son los dos. Sí se entiende qué consiste cada uno. Se visualiza precisamente en qué consiste. Hay una flexión a nivel local, significa eso, que no se pandea la columna como tal, sino el elemento que conforma la estructura. Ahí. Sí. Sí, pero siempre local. Claro, es un elemento de la estructura. Por eso es local. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Antes de la teoría quería hablar de otra parte importante. Vamos a conversemos de otro tema importante. Antes de la teoría, y quiero concluir la clase con un recordatorio de táctica que nos va a hacer. Vamos a hablar por un minuto de las columnas cortas. ¿Cómo habíamos dicho de que vaya una columna corta? Vaya por fluencia de la solución transversal. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que vaya por fluencia? La columna corta simple y llanamente no sufre pandeo. ¿Qué es lo que sucede? Esta columna se deforma en compresión y el modo de falla será en el instante que los esfuerzos alcancen el límite de suelo. ¿Por qué puede darse esto y no existe el pandeo? Porque la función es básicamente muy poco estable. Y vamos a ver cómo es estable. Y para eso vamos a recordar los conceptos de falla. Ahora. Correcto. Exactamente. Correcto. Ahora, esto de aquí nos permite recordar un concepto que en este capítulo y en el que viene es muy importante, y es el concepto de puertos residuales. ¿Recuerdan en la primera clase cuando hablábamos de la fabricación del acero, cómo se fabrica, introducimos el concepto de puertos residuales? ¿Quién me recuerda qué son los puertos? ¿Por qué existen esfuerzos residuales en estructuras de acero? Pero una de las razones están en el proceso de fabricación. ¿Qué habíamos dicho? enfriamiento desigual. Exactamente. Cuando se fabrica una pieza, un perfil, digamos así, ¿cómo procede? Primero se funde la materia prima,
se le da la forma a través de los rodillos, en el proceso de laminado, y luego viene el enfriamiento. Este enfriamiento no es igual, ya que no toda la sección transversal está en el mismo nivel de contacto con el aire, y por tanto existe un enfriamiento no uniforme. Eso que trae como consecuencia la existencia de esfuerzos residuales. ¿Qué son los esfuerzos residuales y por qué son importantes? Son los recibidas. Los esfuerzos residuales son esfuerzos presentes en un perfil sin elasticidad. Sí. Yo no, digamos, de que le tengo el perfil asentado en el suelo, no le aplico ninguna carga. El perfil tiene esfuerzos internos presentes. ¿Por qué? Por lo que acabo de describir, por la presencia de esfuerzos residuales. Otra cosa que conlleva esfuerzos residuales es el proceso de salud. Sí. Ahora, ¿qué trae como consecuencia y por qué nos interesa tratar el tema de los esfuerzos residuales? Porque los esfuerzos residuales resultan en una reducción de la rigidez del perfil y eso puede conllevar a que inicie el pandeo antes. Sí, y se alcance una carga menor. Entonces, vamos para tratar de entender, hacer el siguiente análisis. Y esto es relativamente importante. ¿Qué es lo que sucede con los esfuerzos residuales? Si no, vamos a suponer que tengo una columna. Vamos a suponer que tengo una columna y se le aplica una carga. Si no existiese esfuerzos residuales, ¿cuál es la curva fuerza de deformación? La curva fuerza de deformación va a ser simplemente la que se observa en la pantalla. A medida de que se incrementa la deformación, requiero mayor carga. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcance la carga que produce la afluencia. Y luego, sin requerir incrementos de carga, continúan la deformación. No hay diferencia con lo que hemos tratado. Eso ocurre en un perfil hipotético en el cual no existiesen esfuerzos residuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en un perfil real en el que sí existen esfuerzos residuales? ¿Qué existe? Lo que sucede es de que este perfil ya está reforzado, digamos. Este perfil contiene un sigma, que es un sigma residual. Pongamos así. ¿Cuánto? Esto nos da la recomendación ahí de cómo cuantificar. Pero ya existe un preesfuerzo. Por tanto, ¿qué creen ustedes que suceda? Si yo le aplico una fuerza externa, los dos esfuerzos se suman. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo producto de P va a ser igual a P dividido por el área. Y el esfuerzo total va a ser igual al esfuerzo que ya existe, que es proveniente de estos esfuerzos residuales, más el esfuerzo producto de la aplicación de la carga. Dicho de otro modo, como está aquí en la presentación, si yo quiero calcular la carga que va a producir el esfuerzo de fluencia, es decir, si sigma va a ser igual a FY, esto va a ser igual a los esfuerzos residuales más la fuerza dividido por el área. Por tanto, viendo esta simple ecuación, la carga que va a producir FY va a ser menor porque si este término fuera cero, simplemente es FY por A. Pero debido a la presencia de esfuerzos residuales va a ser la carga que produce la falla va a ser FY menos los esfuerzos residuales por el área. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a la misma probeta de acero le someto a un ensayo real. Cuando digo ensayo real, quiere decir de que no a una probeta imaginaria, sino a un instante en la cual decíamos que se desprecia los esfuerzos residuales.
tengo una curva fuerza de formación diferente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es esto importante en compresión y por qué en tensión no tomamos en cuenta? Los esfuerzos residuales pueden ser de tensión o de compresión, como en la clase introductoria, en la primera clase. Pero ¿por qué en tensión no hay problema? Porque los esfuerzos de tensión no me generan problemas de estabilidad. Los esfuerzos de compresión sí. Dicho de otro modo, voy a suponer que esta probeta que tiene esfuerzos residuales es una probeta conformada por una columna corta. Como sabemos, la columna corta falla por influencia. Entonces, vamos a pasar de lámina. ¿Cuál va a ser la trayectoria fuerza de formación de una probeta corta con esfuerzos residuales? Va a ser esta de acá. ¿Qué es lo que sucede? Con negro se mantiene, voy a superponer ambas curvas. Con negro se mantiene la curva fuerza de formación de una probeta imaginaria sin esfuerzos residuales. Con rojo, con estos puntos vamos a ir marcando la diferencia con una probeta real que sí contiene esfuerzos residuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La carga que lleva a la primera afluencia va a ser menor. Si no tiene esfuerzos residuales, es FY por AG. Si sí tiene esfuerzos residuales, va a ser FY menos los esfuerzos residuales. Entonces, esa carga va a ubicarse en este punto. ¿Sí? Y esto va a ser, esta diferencia es debido a los esfuerzos residuales. Es justo lo que escribimos en la lámina anterior. ¿Me explico? ¿Sí? Ya vamos a eso. Pero está bien, hasta ahí el concepto. ¿Qué es lo que sucede? Como la columna es corta, no se pandea, puede tener más carga. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió simplemente la primera afluencia. Ocurrió de que como estaban preexportadas ciertas partes del elemento, fluyó primero aquí, las puntas de los patines. Pero toda la sección que está de rojo sigue intacta. Y puede seguir tomando carga. ¿Se entiende? Entonces yo puedo seguir incrementando carga. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las deformaciones plásticas se empiezan a expandir. Se empiezan a expandir. Y tengo este punto 2. Continúa deformándose. ¿Hasta qué? Hasta que alcanzó la clasificación total. ¿Sí? Eso será en este instante. Que es simplemente la misma carga que resulta de multiplicar el Y por A. ¿Qué tiene de diferencia entonces la curva 1, que es la de la probeta imaginaria, con la curva 2, que es de la probeta real, que es acá? No, ambas empiezan con 0. Porque recuerde, esta es la carga externa aplicada. Empiezan con 0. ¿Qué ven de diferente la trayectoria? ¿Sí? ¿Qué sucede? Existe un punto 1 en la curva 2 que se llama de la primera afluencia. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a fluir en esta zona. Versus de la probeta imaginaria fluye al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? ¿Ves? Y por eso existe esta trayectoria curva. Pero ¿a dónde llegan? Llegan al mismo punto. Entonces, ¿qué saco aquí como conclusión y por qué es importante? Si las columnas fueran cortas, no importase el tema de los esfuerzos residuales, porque la máxima carga sigue siendo FY por A. ¿Sí? Pero como no vamos a tratar columnas cortas, sino columnas intermedias y largas, la presencia de esfuerzos residuales puede iniciar el pandeo a una carga menor. Que ahí la importancia.
¿Y por qué los elementos de atención no se toman en cuenta? Porque los elementos de atención no están sujetos al problema de la inestabilidad, sino en los elementos de atención lo que nos interesa es la clasificación total de la sección. Es decir, los elementos de atención se diseñan con la curva 1. No afecta el hecho de que exista esta segunda curva por la presencia del esfuerzo residual. ¿Por qué razón? Porque el esfuerzo máximo o la carga máxima va a ser Fy por A. No sé si se entiende por qué el sistema de los esfuerzos residuales es importante en conclusión, y vamos a ver esta inflexión también en comparación con los elementos de atención. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta de usted? Ahora, ¿cómo se estima este valor de los esfuerzos residuales? Ahí este nos dice que pueden ser estimados como 0,3 de Fy. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre Fy y este número de acá es 0,7 de Fy, y este 0,7 van a ver que aparecen varios ecuaciones. La razón es esta de acá. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Ahora, para concluir lo que nos queda de la clase, voy a anotar simplemente aquí a ustedes. Bueno, estas presentaciones son de estoy pasando, pero simplemente el tema de los esfuerzos residuales esfuerzos presentes en los perfiles producto de su fabricación, y se requieren, o también del proceso de soldado. Eso lo voy a anotar ahí. Bien, y para concluir la clase, quería recordar algunos conceptos básicos. Que vamos a requerir. Les pido que revisen sus notas del taller. Conceptos muy básicos. ¿Qué es el primer momento de Aries? Este es el segundo momento. Si tengo una región arbitraria, acá no manejamos el tren arbitrario, manejamos una forma de ir, de lo que sea, mucho más sencillo. Pero si tengo una región arbitraria, ¿qué es el primer momento de Aries? Que típicamente se le denota con la cruz. Q sub X, ¿a qué es igual? A la integral de Y por el diferencial de la. Este es un elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene coordenadas de X, Y. El primer momento de área respecto de X es igual al brazo de palanca Y por el elemento diferencial, integrado sobre toda la región. Si no utilizo integral, utilizo simplemente sumatoria, es decir, el brazo de la sección respecto multiplicado por el área de la región, respecto de un eje arbitral. ¿Sí me explico? ¿Qué es el Q sub Y? Sería X por dA integrado en la región. ¿Para qué me sirve el primer momento de área? Para estimar los centroides. El centroide es el primer momento de área respecto de X dividido por el área total de la región. Las coordenadas Y simplemente va a ser el primer momento respecto de Y dividido para el área total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidades tiene el primer momento de área? El área que me describe.
metros cúbicos, unidades de longitud al cubo. El área tiene longitud al cuadrado. Y por un brazo, me queda longitud al cubo. Sí. Exactamente. Recuerdan entonces este primer momento de área. En mecánica de materiales, ¿en dónde utilizábamos el primer momento de área? Aparte del centroide. ¿Qué relación hay entre el primer momento de área y algún tipo de esfuerzo? El esfuerzo de corte está asociado al primer momento de área y al segundo momento de área. ¿Sí? Este es el primer momento de área. El segundo momento de área, ¿cómo se le denomina? Momento de inercia. Esto les pido que revisen porque es tema tratado. Y aquí tengo un elemento diferencial de su A, esta es su posición en X y esta es su posición en Y. ¿Cómo se denomina el primer momento, el segundo momento de área respecto de Y? Y al cuadrado por el diferencial de área. Y esta es la razón de por qué el segundo momento de área. Las unidades son longitud a la cuarta. El momento de inercia puede ser positivo, negativo o cero o solo positivo. Solo positivo. El primer momento de área puede ser positivo o negativo. Y el momento de inercia respecto del eje y va a ser igual a x al cuadrado por el diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí viene un concepto importante que dice, se me ha olvidado la clase pasada. El momento de inercia, el momento de área depende de la posición del sistema de referencia. Si yo cambio esta posición, ¿qué es lo que tengo? Otro valor. Ahora, existe el teorema de ejes paralelos. ¿Qué decía él? El teorema de Keynes. El momento de área respecto de un eje arbitrario es igual a ¿qué? Al momento de inercia respecto del centroide más del área por habitante cuadrado. ¿Sí? Y esto es muy importante. Esto van a necesitar recordar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es aún más importante. ¿Qué sucede si es que yo roto el sistema de referencia? Tengo aquí X', tengo y X'. ¿Creen que varía la inercia? Sí. Ya, ahora vamos de ahí a entrar en otro concepto. Pero antes, vamos a ver qué es el radio de Kilo. ¿Quién recuerda qué es el radio de Kilo? Imagínense que esta misma región que está en las pantallas. Tiene que girar el sistema para que haya menor distancia. No tiene nada que ver con eso. Tengo el eje X y el eje Y. Imagínense esta región, le convierto en una lámina. A ver, esta región de aquí tiene una inercia I sub X, estamos de acuerdo. A esta inercia, a esta región, se transforma en una lámina. Esta lámina tiene una área dada y tiene una inercia dada. ¿Cómo se define el radio de giro? El radio de giro se define como la distancia respecto del eje que estoy analizando, en este caso el eje X, a la cual tengo que darle para que esta área multiplicada por este brazo al cuadrado me dé el momento de inercia. Entonces, la inercia va a ser igual al área total por el radio de giro al cuadrado, de donde el radio de giro es igual a la raíz de la inercia para el área de la total.
Y puede ser la fija de giro respecto de X o respecto de Y o de cualquier Y. ¿Estamos de acuerdo? El radio de giro es un concepto en este capítulo clave. ¿Por qué? Porque la FT de un perfil, la FT se define como la longitud de pandeo para el radio de giro. Y esto es importante que sepan qué es el radio de giro. ¿Sí? Para eso nos sirve el concepto de radio de giro y por eso lo estoy por supuesto. Y para concluir, vamos a ver qué es producto de inercia y los ejes principales. Esto es importante. ¿Qué es el producto de inercia? ¿Recuerda alguien? Tengo una reacción arbitraria y tengo el elemento diferencial, el producto de inercia y es igual al producto de X por Y por el diferencial del área. ¿Y por qué es importante el producto de inercia? Si es que yo tengo una sección doblemente simétrica, como un rectángulo, y coloco el sistema de referencia X y Y en el centroide del rectángulo, el producto de inercia de esta región respecto del sistema de referencia impuesto, ¿cuánto es? ¿Recuerdan eso? Eso es el momento de inercia. El producto de inercia es 0. Y como corolario que se tiene, si el producto de inercia es 0, los ejes son ejes principales. ¿Recuerdan qué significa ejes principales? Son los ejes a través de los cuales se obtienen los momentos de inercia máximos y mínimos, o los ejes en los cuales el producto de inercia es 0. Sí, entonces, ¿por qué es importante? Ejes principales. Los ejes principales, si yo tengo un sistema de referencia X, Y, y aquí tengo una región. Yo obtengo la inercia respecto de X, la inercia respecto de Y me va a dar un valor. Pero existe y es probable que tenga un producto de inercia diferente de 0, que puede ser positivo o negativo, pero va a ser diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Existe un ángulo a través del cual yo toco este sistema de referencia y me da el producto de inercia como 0. No es simplemente el hecho de que yo quiera que me dé el producto de inercia 0, sino simplemente es el hecho de que a través de este sistema de referencia yo tengo la inercia máxima y la inercia mínima de la sección. ¿Por qué me interesa esto? Porque la inercia mínima es el plano respecto del cual va a cambiarse la columna. Sí. ¿Y cómo calculo la inercia máxima? La inercia máxima y mínima es igual a la inercia en X más la inercia en Y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de la inercia en X menos la inercia en Y sobre 2 al cuadrado y más el producto de inercia al cuadrado. ¿Recuerdan esta ecuación? Eso es exactamente el círculo de Moore. Exactamente. Si el producto de inercia es 0, ¿qué sucede? La inercia máxima es la inercia en X y la inercia mínima es la inercia en Y. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si yo tengo aquí una sección rectangular, circular o con dos ejes de simetría, aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Esto es, si esto es B y esto es H, la inercia respecto del eje X va a ser DH al cubo sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esta va a ser la inercia máxima.
¿Por qué? Porque el producto de inercia de esta región va a ser cero. Y la inercia en Y va a ser HB al cubo sobre 12, y la inercia va a ser la inercia mínima. Todo bien hasta aquí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde hay problemas? Yo tengo una cuestión sin eje de simetría, como por ejemplo un ángulo que vamos a utilizar bastante. El centroide del ángulo está por acá. Y el ángulo tiene acá. Y si coloco el sistema de referencia en el centroide, acá tengo el ángulo. Lo que sucede es de que la inercia en X y la inercia en Y puedo calcular, pero el producto de inercia es diferente de cero. Y como el producto de inercia es diferente de cero, yo tengo que encontrar cuál es la inercia máxima y la inercia mínima. Y simple y llanamente, eso ocurre rotando el sistema de referencia un ángulo T. ¿Por qué? Porque el ángulo no tiene los ejes de simetría y por tanto el producto de inercia es diferente de cero. Y con esto yo encuentro la inercia máxima, que no va a ser la inercia de X. Y la inercia mínima tampoco va a ser la inercia de Y. ¿Me explico? Esta es la razón por la cual les pido que se revisen las notas de estática. Ya lo que más de añadir, pues es mínimo. Entonces, los vídeos o algo, hasta aquí les di un recordatorio. Esto les pido que vayan y estudien un poco más. ¿Está bien? ¿Preguntas, muchachos? Con esto hemos iniciado el cuarto capítulo y la siguiente clase ya vamos a la teoría de columna. Y para esa teoría necesito que den un repaso de eso que acabamos de comentar.